Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Jennifer, Asian, hola. Asian, y un glorioso saludo a todos ustedes. No. Acabo de ver la palabra, infierno, en hola. Nunca me di cuenta de eso antes, más bien ha disminuido mi entusiasmo por la palabra. Lo que conduce maravillosamente a lo que deseamos discutir hoy. ¿Normal y nueva normalidad? Sí, lo busqué. Ordinario o habitual. ¿Estás diciendo, esperado? Sí, amados corazones, deseamos que consideren lo que es normal, lo que se espera de ustedes. El peso de la expectativa es pesado en cada uno de sus hombros. Todos ustedes tienen algunas áreas de su vida en las que todavía están enganchados a lo que se espera y, por lo tanto, a lo que consideran normal. Estos son grilletes, pesas, cadenas que te atan. El concepto de normal, esperado, ordinario y habitual son límites puestos a tu verdadera expresión, a tu creatividad, a tu auténtico yo. ¿Cuántos de ustedes están ocultando aspectos de sí mismos, de pequeños a grandes, porque piensan que esa parte de ustedes no es lo que se espera? No es normal. El concepto de la nueva normalidad parecería ser una distorsión, pero le sugerimos que reclame la semilla de la idea. Hay nuevos horizontes dentro de cada uno de ustedes que desean ser expresados y explorados. No eres el viejo tú, y nunca podrás volver, regocíjate solo en eso. Has sido liberado. Eres libre de expresar, explorar, experimentar. Ustedes son creadores divinos, libres. ¿Gratis? ¿Gratis? Esa es su nueva normalidad. Esa es tu liberación y tu verdad. Eres extraordinario. Extraordinario. Extra esperado. Normal se usaba como palabra para atarte a una roca, una versión endurecida de la realidad definida a través de la limitación. Pero estos límites se están disolviendo rápidamente, y cada uno de ustedes tiene dotado de un conjunto particular de habilidades, experiencias y expresiones a través de las cuales dar a luz lo nuevo, lo extraordinario. Ustedes saben en sus corazones donde anhelan crecer y expresar una mayor verdad de quiénes son. Ese es vuestro don a la ascensión y a la humanidad, vivir y respirar la versión más grande de vosotros que está esperando nacer. Sí, puede tomar un poco de coraje, tal vez determinación, tal vez flexibilidad, tal vez determinación. Tal vez te veas egocéntrico. Alegrarse. ¿Por qué deberías estar centrado en el otro? Vive tu vida por ti. Esta no es una lección que pueda expresarse verdaderamente en la riqueza de su interpretación divina cuando el ego se vuelve loco y uno está obsesionado con la ganancia y el poder en 3D. Vivir tu vida para tu ser solo se convierte en un principio divino cuando es el ser superior el que lo expresa a ti mismo, cuando estás al servicio de tu ser superior, no de tu mente del ego, al yo, no al yo, amar, no temer. Así que abraza la nueva normalidad. Poseerlo. Vívelo. Me encanta. Es la expresión de lo que has trabajado tan duro para experimentar y está aquí ahora, esperando que expreses tu ilimitada, tu verdad, tu expresión plena. Dios, ese era un canal de rally. Aterrador y liberador a la vez. Querida Jennifer, no hay nada que aterrorizar. Solo el pensamiento del terror. La ira, la indignación y el malestar que se derrama de aquellos molestos por expresar tu verdad superior no es más que la ilusión, es la vieja programación que funciona irreflexivamente. Si los detractores se tomaran un momento para reflexionar profundamente, con un corazón amplio y compasivo, todos verían la perfección en expresar la verdad, sin ser distorsionados por el miedo. No vivan vidas tranquilas de desesperación, reclama tu libertad para ser tú ahora. Excelentes puntos.
He trabajado mucho para dejar ir lo que otros piensan, pero aún persiste un poco. Persistir es disolverse. Es histórico y pasado. Ustedes trabajadores de la luz son la forma en que las duchas mantengan su luz en alto viviendo su verdad, tanto como puedan, cada día. J. Gracias Asian. Con gratitud y tanto amor. Como tenemos para ti. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.